Ahora viene el tema, entonces vamos a pasar dentro de las herejías al arrianismo. ¿Alguien puede colaborarnos con leer lo que está en la diapositiva y vamos a ir comentando? Dice, Arrio. Arrio sostenía que el Hijo era una criatura que había sido creado de la nada y que no coexistía con el Padre desde la eternidad. El Hijo, aunque fuera la más perfecta de las criaturas, se encontraba subordinado al Padre. Como es evidente, estas afirmaciones no solo surgen a la doctrina trinitaria, sino también a la cristológica, pues se niega en consecuencia que Cristo sea Dios. Además, Arrio profesaba otros errores que afectaban más específicamente la naturaleza humana de Cristo, pues sostenía que el Verbo se habría unido directamente a la carne de Cristo, haciendo las veces del alma humana. Esta tesis de Arrio fueron condenadas en Nicea. En este concilio se definió la consustancialidad del Padre y del Hijo y, por lo tanto, la divinidad de Cristo. Ok, entonces, Arrio comienza haciendo unas formulaciones tratando de solucionar el tema de la unidad de Dios, ¿cierto? Partiendo del punto de vista de la unidad de Dios, Arrio comienza a formular como una hipótesis para explicar, ¿cierto? La persona de Jesús desde la óptica de que Dios es uno, de que Dios es de la unicidad de Dios. Entonces él, la solución que termina planteando es una solución que disminuye el ser de Cristo. Quiero que hagamos un ejercicio de leer las mismas, hay unas cartas que escribió Arrio y que es importante que nosotros las revisemos y las vayamos comentando porque eh, pocas veces, digamos que tenemos acceso a las afirmaciones directas de del autor. Muchas de estas controversias a veces las conocemos solamente por medio de manuales o por otras situaciones, pero es importante que nosotros nos acostumbremos a consultar la fuente primaria sobre los temas, aunque obviamente en estos casos es difícil porque prácticamente son materiales que están en, en textos muy especializados y casi no circulan. Entonces es difícil conseguir casi siempre estas obras o estos aspectos del cristianismo primitivo están en obras de patrística que son tomos voluminosos y que a veces son de difícil acceso para nosotros. Pero en esta obra que es, no sé si ahí se alcanza a ver, que se llama Patrología Didáctica, pues es una obra muy sencilla y además hace un ejercicio muy bueno, y es que al final de cada capítulo da acceso a lo que son, digamos, los documentos o extractos largos de las obras originales. Entonces, la primera que vamos a analizar es una de las varias cartas que conservamos de Arrio. Arrio escribe una carta a, a Constantino y dice lo siguiente: al piadosísimo y por Dios estimadísimo señor nuestro rey Constantino, Arrio y Eusoio, como nos ha gobernado tu piedad, querida Dios, señor rey, profesamos nuestra fe y por escrito confesamos de creer, nosotros y nuestros compañeros, así como nos ha sido ordenado. Miren estas declaraciones porque van a ser importantes y las vamos a analizar después, pero que las escuchemos de la obra del mismo autor.
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, en el Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, generado por Él antes de todos los siglos. Dios Logos, por medio del cual fueron creadas todas las cosas terrestres y celestes. Descendió, tomó la carne, padeció y resucitó y subió al cielo y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y a muertos. ¿A qué se parece esto? A ver, esta primera parte de la carta, ¿a qué se nos parece? ¿Con qué declaración anterior se asocia? A ver. Creo que Con el parece credo. apóstoles. Con el credo de los apóstoles, exactamente. Ya ven entonces, ¿qué está intentando Arrio hacer aquí? Es decir, yo estoy en la línea de la ortodoxia, o sea, yo creo el credo de los apóstoles. Y desde ese sentido ya comienza como a ubicarse diciendo, yo estoy defendiendo o enseñando lo que ya todos creemos. Y ahí vemos entonces la complejidad de la herejía. Y pues ninguna persona que niega algún elemento fundamental de la fe sale a decir yo soy un hereje, ¿cierto? O sea, eso es como que no pasa así de esa manera, sino que siempre esa persona está de alguna manera convencida de que a pesar de su idea está dentro de la ortodoxia. Entonces él sigue diciendo, y en el Espíritu Santo y en la resurrección de la carne, en la vida de la era futura y en el reino de los cielos y en la única iglesia de Dios que se extiende de una a otra extremidad del mundo. Entonces aquí está él pues declarando su vinculándose al credo apostólico. Pero luego viene otros fragmentos de otra carta, luego Constantino le responde a Arrio y Arrio viene a hacer ciertas afirmaciones. Miren, les voy a leer otra partecita. La otra carta está acá para que analicemos ya directamente los pasajes que comienzan a ser bien difíciles de considerar dentro de la ortodoxia. Arrio dice en otra carta, miren esta afirmación. Sabemos que hay un solo Dios, el único no engendrado, el único eterno, el único sin principio, el único verdadero, el único que es inmortal, sabio, bueno, poderoso, el que juzga, gobierna y administra todo, inalterable e inmutable, justo y bueno, Dios de la ley y los profetas de la nueva alianza. Entonces miren que hasta aquí uno dice, bueno, pero las afirmaciones de Arrio son dentro de lo que la ortodoxia cree. Cuando él dice hay un solo Dios, el único no engendrado, el único eterno, el único sin principio. El tema es que cuando él habla aquí, ya está refiriéndose únicamente al Padre. O sea que él no predica estos atributos del Hijo. Ya más adelante, en la misma carta, viene y trae otra afirmación que ya va aclarando su entendimiento. Dice, antes de las edades eternas, él, o sea, Dios, que es el único inengendrado y todo lo que acabamos de decir, engendró a su Hijo único, a través de quien creó las edades y todas las cosas.
no lo engendró en apariencia, sino en verdad, constituyéndolo por su propia voluntad inalterable e inmutable en una criatura perfecta de Dios. Ven, aquí ya viene Arrio a decir, Jesús es una criatura. Es una criatura perfecta, es una criatura sublime, es una criatura majestuosa, pero de entrada lo vemos dentro de las criaturas. ¿Eso qué implicaciones tiene? A ver, de lo que hemos analizado, que lo que han leído, qué implicaciones tiene el designar o el entender a Cristo como una criatura. Que básicamente no es Dios verdadero. Miren lo que sigue diciendo para que analicemos eso. Dice, es una criatura perfecta de Dios, mas no como una de las criaturas, una descendencia, no como una de las cosas engendradas. O sea, él sí hace una distinción, digamos, dice, es una criatura, pero yo no me estoy refiriendo a una criatura igual que nosotros o igual que las otras criaturas. Es una criatura de forma especial, pero de todas maneras la implicación es que si es una criatura, hay un momento en el que no era, o hay un momento en el que no existió. Y si hay un momento en el que no era, un momento en el que no existió, entonces no es eterno, o sea, no es coeterno con el Padre. Entonces, esa es una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta. Ahora, hay otro fragmento ya de una carta que él le escribe a Eusebio de Nicomedia, y miren lo que dice Arrio. ¿Qué es lo que decimos y pensamos? Que el Hijo no es ingénito, o sea, el Hijo no es increado. El único increado es el Padre, ya lo que él había dicho en otra de las cartas. Ni es una parte del ingénito en modo alguno, ni está formado por ningún sustrato, sino que fue constituido en el sentido de, digamos, o sea, hecho, creado, se convirtió en algo, se convirtió en un individuo concreto al ser constituido por Dios, por voluntad y el consejo de Dios, antes de los tiempos y las edades, totalmente divino, único, inmutable, y antes de ser engendrado o creado, u ordenado o fundado, no lo era. O sea, ya Arrio aquí es un poquito más claro y comienza a decir, hubo un tiempo en el que el hijo no era, hubo un tiempo en el que el hijo no existió, hubo un tiempo en el que llegó a existir. Entonces, a partir de ahí dice, a partir de ahí viene a deducir, si hay un tiempo en el que no existió, hay un tiempo en el que el Padre, el increado, existía. Y luego el Hijo viene a ser dependiente en el tiempo y cronológicamente del Padre, y también por eso vemos el subordinacionismo en Arrio. Es decir, el Padre tiene más poder, más autoridad, más, digamos, tiene atributos que el Hijo no llega a tener. Y ahí vemos que aunque es engendrado antes de todas las cosas, de todas maneras, ahí viene ya el tema de cómo él va viendo la diferencia entre ese tema. Ahora, aquí viene la condena que hace, este es el origen de la condena que hace el concilio. Entonces, ahora veamos también, hay una parte, quiero que veamos cómo
la condena que hace Atanasio, porque también es importante que nosotros veamos esa parte. Hasta aquí hay sobre el significado de las cartas o algo. ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario? Pastor. Sí. No, le doy paso a la persona que iba. Liliana, qué pena. Dale, Lili, Siempre. dale. Pastor, tengo Adelante. una curiosidad. No sé si de pronto usted ya lo mencionó anteriormente, qué texto está utilizando o qué libro es donde el que está usted leyendo. Bueno, perdón. En las cartas, las que acabo de leer, están citadas aquí. ¿Se alcanza a ver? Sí, señor. Sí, ahí se ve. Este ya lo habíamos mencionado antes, se llama Cristo, el Dios visible, retorno a la cristología de la patrística, y él tiene un capítulo de Arrio y tiene un capítulo de casi de todas las herejías, y el otro que estábamos revisando era este. ¿Esto lo alcanzan a ver? Patrología didáctica. Ajá. Es el estudio de los padres primitivos de la iglesia. Entonces, ahí vemos cómo hay una... Miren ahora también la parte de... Dice, hay verdaderamente una Trinidad, pero la gloria de los tres no es similar. Sus hipóstasis están sin contacto entre sí, y una es infinitamente más gloriosa que la otra. El Padre está separado del Hijo porque es sin principio. Esto lo dice Arrio en otra de sus cartas. Entonces, miren cómo él, a partir del tema... Ahora, aquí hay el tema de la monarquía. Él sigue también el esquema monárquico, que como de ahí una superioridad del Padre, y dice el Padre es superior al Hijo. El Padre era Dios cuando el Hijo no existía. El Hijo no existía desde siempre. No siempre Dios era Padre. El Hijo ha comenzado a existir verdaderamente por el querer del Padre. Aquí ya vemos, son las afirmaciones o la interpretación que hace Atanasio. Atanasio escribe un libro que se llama contra los arrianos. Y Atanasio comienza a decir o a explicar, a exponer cuáles son los errores de los arrianos. Entonces, Atanasio, miren cómo lo formula. Atanasio dice, las blasfemias de Arrio, o sea, las herejías de Arrio. Este texto se puede conseguir, de hecho, la editorial Ciudad Nueva tiene una edición de este libro de los discursos de Atanasio contra los arrianos, y está circulando, o sea, se puede conseguir todavía la obra. Incluso creo que en internet hay varias páginas que lo tienen, y se puede comprar por varias librerías también. Miren como lo describe, como para que veamos la otra parte del debate. Dios en sí mismo, en cuanto existe, es para todos inefable. Él no tiene ningún igual ni semejante ni digno de su misma gloria. Lo decimos inengendrado a causa de aquel que es generado por naturaleza. Lo exaltamos como sin principio a causa de aquel que tiene un principio. Lo veneramos como eterno a causa de aquel que ha nacido en el tiempo. Aquel que es sin principio estableció al Hijo como principio de las criaturas y lo constituyó su Hijo después de haberlo creado.
El Hijo no tiene ninguna propiedad divina según su propiedad sustancial, porque no es ni igual ni consustancial a Él. Pues miren que estas ideas que Atanasio dice, expone a Arrio, fueron condenadas en el concilio de Nicea, porque en el concilio de Nicea sí dice es consustancial, es eterno, es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y aquí viene un punto importante. Miren que Arrio, para Arrio, el tema de engendrar tiene una dimensión, digamos, literal. Él dice, para que se exista el Padre, de alguna manera hay un lugar donde se da el nacimiento. O sea, la lectura de Arrio es una lectura muy literalista. Es decir, Arrio dice, si hablas de engendrado, él lo asocia a creado. Y si hablas de algo creado, tienes que decir que hay un momento en el tiempo en el cual el padre no era padre porque el hijo no existía, o el hijo no era hijo porque no había llegado a existir. Hay un momento en el cual el hijo fue, digamos, llegó a la existencia. Ese es el tema de, digamos que como la parte más complicada, porque para Arrio hay un momento, aunque sea incluso antes del tiempo de la creación, porque él ubica la creación del Hijo antes de la creación de todas las cosas, porque Arrio sí sigue diciendo que el Hijo creó todas las cosas. Más o menos como el Padre crea al Hijo antes de la existencia de las cosas materiales y después el Hijo crea al Padre. Perdón, el Hijo crea todas las cosas. O sea, el Hijo es, y por eso ellos usan textos como el de Colosenses, el primogénito de la creación, pero como leyéndolo como que Jesús es el primer ser creado y que el primer ser creado se convirtió en el mediador para Cristo crear el resto de las cosas. De tal manera que hay como una especie también de jerarquía en donde el Padre no se relaciona directamente con las cosas, sino que se relaciona por medio del Hijo, porque el Hijo participa de esa doble naturaleza de alguna forma. O sea, tiene como, está cercano a Dios, pero recuerden que aquí viene el tema de ese dualismo, como la materia es mala, el Padre no puede relacionarse directamente con la materia, y por eso es necesario un eón mediador, y entonces ahí entra la función del Hijo. Evidentemente, ahí vemos que pues toda esa teología tuvo un gran opositor que se llamó Atanasio. Atanasio escribe varios textos, entre ellos el de la encarnación del Verbo y discursos contra los arrianos. Y Atanasio fue quizás, yo creo que les envié un videito sobre el tema de Atanasio. Ahí con el tema del arrianismo se desarrollaron una cantidad de fenómenos políticos porque terminó teniendo al final, después de la muerte de Constantino, y aún en vida de Constantino, trató de darse una reivindicación de Arrio, y después de la muerte sí, incluso el arrianismo llegó a tener un gran poder político y comenzó a perseguir, incluso Atanasio fue exiliado posteriormente, después de Nicea. Atanasio es exiliado por la batalla que tiene contra el arrianismo y termina muchos años de su vida viviendo en el desierto, en el exilio, y desde allá, desde el exilio, sigue escribiendo una gran cantidad de tratados para refutar el avance del arrianismo. Pero digamos que fue una contienda muy fuerte en medio de la iglesia, y en esta etapa ya también, como hay una intervención política sobre el tema de la iglesia, antes de esto, ¿qué pasaba? Bueno, los debates de herejía se daban en el seno de las iglesias,
y las sanciones que se daban eran espirituales, de la naturaleza espiritual, es decir, la persona si no se retractaba, lo que hacían era que lo excomulgaban de la iglesia, lo sacaban por apartarse de la ortodoxia. Pero a partir de Constantino se da algo particular, y es que se da la mezcla entre la sanción civil y la sanción religiosa, es decir, no solamente se expulsaba de la iglesia, o sea, lo hacían perder la comunión, sino que la mayoría de los condenados por los concilios también recibían penas penales y de orden civil, sus bienes eran confiscados, eran exiliados, literalmente los expulsaban del país y los hacían ir so pena de castigos peores como incluso la muerte o la prisión perpetua, o sea, hasta que el emperador prácticamente falleciera. Entonces aquí ya se ve que el tema comienza, la influencia política lamentablemente era muy grande y eso terminó creando una cantidad de situaciones de influencia política donde cuando el arrianismo logró tener la influencia política suficiente, los obispos o los ministros que eran ortodoxos fueron también perseguidos, desterrados y todo lo demás. Y uno de los que más sufre ahí en todo ese tema es Atanasio. Atanasio contra los arrianos dice lo siguiente: y ahora, esos dicen que no nos ha creado nosotros por él, sino él por nosotros. De hecho, dicen, Dios estaba solo y no estaba el Logos con él. Después, queriendo crearnos, lo hizo a él, y desde cuando ha nacido, lo han llamado Logos, Hijo y Sabiduría, para crearnos a nosotros a través de él. Y como todos los seres que antes no existían vinieron a la existencia por decisión de Dios, así también él, que antes no existía, ha nacido por decisión de Dios. ¿Sí ven? O sea, ya aquí este es uno de los discursos que está de Atanasio en el contra los arrianos, en el libro 1, en el pasaje 5. Y miren otra cosa como él lo formula. El Logos, de hecho, no pertenece al Padre y no es hijo por naturaleza, es decir, no es de la misma naturaleza, lo que después Nicea condena, sino también él lo ha traído al ser por gracia. De hecho, Dios que existe ha hecho al Hijo que no existía en virtud de la decisión por la cual ha hecho y fundado todas las cosas y ha querido también que naciese. Entonces miren que Atanasio comienza a refutar el tema del arrianismo. Ahora, ¿de dónde o cuáles son los antecedentes para entender un poquito más de dónde saca Arrio sus ideas y cómo no surgen de la nada y toda esa, digamos, precomprensión que hay? Quiero que vean la idea que está en el pensador, el filósofo pitagórico del siglo II, que es Numenio de Apamea. Miren esto que les va a sonar familiar, porque muchos dicen que de aquí es donde Arrio saca sus ideas, es decir, que Arrio tiene una influencia previa de la filosofía griega. Esto también es bien interesante porque recuerden que hemos venido viendo que hay, con relación al tema de la cristología, muchos de la tesis que se llama la helenización, entendiendo por helenización como que los concilios y la iglesia primitiva, los padres, llegaron a las conclusiones dogmáticas realmente guiados por la filosofía en lugar de por la Biblia. Pero lo que se está
ventilando por el otro lado es todo lo contrario, que la mayoría de las herejías llegaron a formarse precisamente dado que muchos de los padres todavía no salieron del círculo de influencia filosófico y terminaron vinculando algunas ideas de la filosofía que ellos traían con el cristianismo. Ejemplos de eso fueron las que vimos ayer, como el docetismo o el mismo gnosticismo. Eran un conjunto de filosofías que trataron de mezclarse con la fe. Entonces, este filósofo Numesio, que posiblemente era sirio y neopitagórico, dice esto sobre Dios. Recordemos que los filósofos griegos también construían una teología. De hecho, hay una obra interesantísima de Heidegger de la filosofía, de la teología de los filósofos griegos, porque es que, de hecho, la teología, ya en Aristóteles, es una rama de la teología, perdón, de la filosofía. Y de hecho, para Aristóteles ya la teología es la más alta rama del pensamiento, la reina de las ciencias. Entonces, eso no fue invento del cristianismo, ¿no? El cristianismo no fue el primero que dijo que la teología era la reina de la ciencia. Realmente la idea viene ya de la filosofía aristotélica. Entonces, miren lo que dice Numesio, y aquí entendemos el tema de las mediaciones, de los eones o de las entidades subordinadas al uno o al Dios único para mediar. Miren lo que dice Numesio. El uno es un soberano que no tiene nada sobre sí, o sea, no tiene nadie superior. Es el que existe como Dios y Padre de todo. El uno invisible que está sobre todo, él es el espíritu invisible a quien no debería considerarse como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, es la luz inconmensurable, pura, santa e inmaculada, es inefable y es perfecto en su inmortalidad. No es que resida en él la perfección y la bienaventuranza, ni la divinidad. Él es muy superior, no es corpóreo ni incorpóreo, no es grande ni pequeño, no hay manera de decir cuánto es o de qué clase es. Sigue diciendo más adelante, y aquí es donde vemos la semejanza con el pensamiento de Arri. Tal es el modo de vida del primero y segundo Dios. El primer Dios será el que está firme, mientras el segundo, en cambio, es el que se mueve. Por consiguiente, el primero tiene que ver con lo inteligible y el segundo con lo inteligible y lo sensible. ¿Qué quiere decir? Ellos dicen, miren que estas ideas de un filósofo pagano, dice, hay un Dios. Ese Dios no tiene relación con la creación material. Hay un segundo Dios que viene, que deriva de ese primer Dios, que hace la función de mediador. Es decir, miren lo que él dice. Ese primero tiene que ver con lo inteligible, pero el segundo es como la mediación, porque tiene que ver con lo inteligible y con lo sensible, es decir, con aquello superior y con la creación material. Pero no te extrañes si hago esta afirmación, porque aún oirás algo mucho más admirable. En efecto, frente al movimiento que pertenece al segundo, sostengo que el reposo pertenece al primero. Entonces ellos dicen, de aquí, ese segundo es el creador, es el mediador, es toda esa parte. Entonces miren lo semejante o las ideas que ya circulaban y que la tesis de muchos autores es que las ideas de Arrio realmente tienen raíz en todas estas ideas anteriores y que él trata de ajustarlas al cristianismo y desde ahí formula que hay un Dios supremo, increado, y hay un Dios más, digamos,
más pequeño o degradado en ciertos atributos, pero que no es igual a lo material o a la creación sensible, sino que tiene, al ser creado, tiene algunas propiedades de ese Dios superior, pero al ser inferior puede relacionarse con lo más inferior que es el universo creado. Entonces, desde ese esquema termina asemejándose mucho a la idea de Arrio. Existe el Padre, que es el eterno, el increado, el misterioso, y el Padre creó a este ser que es intermedio, que es el Hijo, a través del cual el Padre se comunica con lo que es más bajo, que sería la creación material. Entonces, realmente parece que las ideas de Arrio tienen más conexión con estas ideas filosóficas que realmente con unas ideas dentro de la tradición bíblica sobre el verbo. Miren lo interesante que es todo este contexto y ojalá que por eso les envíe ahí las lecturas para que pudieran ver algunos los estudios que se están vinculando y toda esa parte sobre estos temas, porque son realmente interesantes. Y queda la pregunta, ¿será que Arrio se deja influenciar por las ideas filosóficas que él o previamente traía o que asumía? Porque también hay que tener en cuenta que era una persona al parecer muy culta, pero que trata de dar una explicación racional al misterio y por eso termina haciendo unas formulaciones que no eran para nada extrañas al pensamiento de la era de un ser subordinado, inferior, pero con una cierta divinidad o poder, pero no perfectamente, no igual, no consustancial, no en el mismo plano que el Padre. Y sobre todo al calificarlo de criatura. Entonces, hasta aquí se va entendiendo todo el tema del arrianismo. ¿Alguna duda, algún aporte de lo que leyeron? Sí, pastor, yo. Ajá. Por lo menos recuerdo de lo que leí, que el arrianismo toma también entre ellos versículos como por lo menos Colosenses 1, versículo 15, que dice el primogénito de toda creación. Es decir, toma versículos en donde de alguna forma se asocia al Hijo en una forma conceptual distinta al Padre, para que no sea igual a Él, para que de esta forma lo separe de Él y entonces también separe de su misma naturaleza. Y entonces al convertirlo en el primogénito solamente, entonces listo, ya es diferente al Padre como tal. Ahora, también imagino, hasta ya no llegué porque que de eso vi muy poco, que entonces el Espíritu Santo sería entonces algo así como inferior al Hijo y también es criatura también. Sí, también es inferior al Hijo. Se termina siendo como una especie de pirámide de autoridad. Listo. Ya, entonces, el Hijo es superior, el Padre es superior al Hijo y el Espíritu Santo incluso. Eso pasa también, o sea, como para no echar toda el agua sucia sobre Arrio, realmente la reflexión sobre el Espíritu Santo en el segundo siglo no estaba como muy clara. De hecho, si ven el credo apostólico, realmente es un pequeño fragmento que se dice, incluso en Nicea se dice una amiguita sobre el Espíritu Santo, pero no se desarrolla la doctrina del Espíritu Santo mucho realmente. Entonces ahí vemos ahí toda esa parte. Pero bueno, ahí sobre el Espíritu faltaría en esta época mucha claridad. Entonces, tampoco es que sea todo culpa de Arrio porque faltaba como el desarrollo de todo este tema. De hecho, aquí comienza a preguntarse por la relación del padre y el hijo y en muchos de los padres también se nota que hay como más esa dinámica padre-hijo, pero del espíritu poco se menciona o se menciona y no se articula bien
dentro de la Trinidad. Eso, hay un texto que se llama La teología de los primeros cristianos, de Emanuela Pensivali y Simonetti, que explican esa primera parte del primer y segundo siglo, cómo todavía no había esa articulación teológica o explicación racional de esa relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Simplemente se citaba el dato bíblico, o sea, se citaba en las catequesis bautismales el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero todavía no había una articulación teológica reflexionada y articulada. Entonces, a veces incluso en algunos padres pareciera que hablaran del Espíritu como una especie de potencia divina, como una especie de energía divina, y todavía como que estaba el tema ahí, porque usan ese término potencia. Pero bueno, ya después, poco a poco, la iglesia va como madurando el discernimiento y va construyendo un cuerpo de teología que permite la unidad de la Trinidad. Hay una mano levantada, no sé si es la tuya, Sí, Rey. no, sí es la mía, solamente que por lo menos iba a terminar con algo. Entonces supongo que ellos pudiesen haber interpretado el versículo de Mateo 28:19: por tanto, ve ya discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como usted dice, de una forma literalista, y entonces allí estaría la pirámide, básicamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces sería no una forma de verlos en igualdad en una sola oración, sino de una forma en rangos. Sí, incluso en varios de los padres tienen como esa monarquía ahí siempre como presente. Poco a poco eso se fue aclarando, pero aquí es donde el dogma o la teología va progresando, y a medida que se van formulando ciertos problemas, se van dando ciertas respuestas que van articulándose y articulándose y articulándose. Entonces, son retos, así va construyéndose la teología, y hay una gran cantidad de debates, de reflexiones y todo sobre ese punto, que son realmente interesantes e importantes. ¿Hay Listo, alguna y un otra aporte para pregunta? terminar. Ajá. Ahorita que usted decía por lo menos lo de Eusebio de Nicomedia, entonces le aporto que por lo menos este fue básicamente el encargado de darle el bautismo a Constantino. Y la posición de Constantino siempre fue muy ambivalente entre el credo niceno y el arianismo. De hecho, él estuvo en contra del arianismo en un principio, pero después lo aceptó. Creo que fue una forma de congraciarse de forma política con todos los cristianos que le hubiese podido. Y tal vez vio en Eusebio la forma más influyente en su tiempo. No fue sino hasta por lo menos con Teodosio, donde ya se establece el credo niceno como tal, como el dominante. Y básicamente echa, no solamente de por lo menos lo clerical a los arrianos, sino de todas las élites, de dentro de las élites, porque el arrianismo también estaba dentro de ellas. Y entonces se establece el credo niceno como el dominante en el Imperio Romano. De hecho, incluso próximamente los que se denominarán bárbaros, como Alarico, Genserico, entre otros, tienen algunas denominaciones cristianas, y de hecho estaban formados ya en muchos de ellos en el cristianismo. Así que no eran del todo, muchos de ellos, ni paganos ni nada, sino que estaban básicamente educados con la cultura de aquel tiempo. Sí. Hay una historia de intrigas políticas en todo esto, que sí, digamos, oscurece muchas de las decisiones, porque hay la preocupación en Constantino de la paz, ¿cierto? De la paz, de la unidad del imperio, y él se autoproclama también como guardián de la paz de la iglesia, y ya comienza a imponer las decisiones, de hecho, del concilio por la fuerza, o sea, por el exilio y por toda esa parte. Y cuando cambia de posición también se da que comienza a expulsar
a Atanasio y persigue y toda esa parte. Entonces, obviamente que hay una posición ahí bastante complicada. Después muere Constantino y ya sube un emperador más afín al arrianismo y peor la persecución para la ortodoxia, que son tiempos tenebrosos para la iglesia, que hubo persecución de entre los arrianos hacia los que apoyaron Nicea y destierran, destituyen obispos porque se mantuvieron fieles a la confesión nicena y se desarrolló una batalla terrible que pues prácticamente la fe ortodoxa fue perseguida de tal manera que fue reducida en el imperio. Pero luego muere ese emperador y vuelve a resurgir la fe ortodoxa. Pero la historia es de una batalla de todo, de juegos políticos, de incluso hacer retractaciones bajo tortura y todo lo demás. O sea, se obligó a muchos obispos que habían apoyado Nicea a que se retractaran, pero que se retractaran como producto de la tortura y todo lo demás. Y fue un juego político muy complejo en el que, bueno, ahí la providencia de Dios, la dirección de todo, logró mantenerse la iglesia firme gracias a unos pocos realmente. Entonces, ¿hay alguna otra aporte? Creo que hay otra mano levantada. Es que yo aquí no alcanzo a ver, déjeme ver a quién es. ¿De quién? No alcanzo a ver de quién es, pero... Juan Carlos Castañeda, creo que dice. Ah, Juanqui. Sí, Juan. pastor, yo quería saber si Arrio fue el primero en postular la no divinidad de Cristo o si ya en los primeros siglos ya se había postulado. Tengo la duda porque creo que, no sé si ya lo vieron, pero yo no estaba en clase de los religionistas que ya postulaban eso. Pero la duda es porque Juan, no alcanzo a escucharte. Yo no sé si los demás te escuchan bien. No se escucha. Te escuchaste donde dices la duda es por qué, pero no. Sí, o sea, tengo la duda si Arrio fue el primero que postuló la no divinidad, la divinidad de Cristo, porque tengo entendido que los ebionistas también decían lo mismo, los ebionitas decían también que Cristo no era divino, ¿no? Tengo esa duda, que si Arrio fue el primero, ya en los primeros siglos de la iglesia ya se postulaba de que Cristo no era divino, por el auge que tuvo el arrianismo, esa es la duda que tengo, porque fue con el arrianismo que hubo todo este desplazamiento de los obispos para el concilio y todo eso. Sí, lo que pasa es que los otros, digamos, fueron movimientos como más circunstanciales y circunscritos a cierta parte territorial, pero con el tema del arrianismo se desarrolla que fue algo que comenzó en Alejandría, pero también se traslada a otras regiones. De hecho, Arrio fue depuesto por Alejandro, por el obispo, pero él se traslada y como tiene influencias políticas, ya el tema escaló hasta tal punto que como se fue esparciendo por todo el imperio el conflicto, interviene la autoridad civil en cabeza de Constantino. Pero sí habían otros que habían negado la divinidad. Lo que pasa es que, digamos que la formulación de Arrio era como el de un ser intermedio, porque él niega la divinidad no de forma directa, porque miren que él dice que sí es el principal de los seres y en algunos de sus documentos habla de que sí es divino, pero divino subordinado o inferior al Padre. O sea, como procede del Padre, tiene cierto rango de autoridad. Entonces, miren, o sea, el juego de Arrio es también es que él dice, es una criatura, pero no en el mismo orden que las demás criaturas, sino una criatura superior, celestial, que
que creó todo el universo. Porque para Arrio recuerden que el universo es obra del Logos, de Cristo, de él, o sea que era un ser superior, pero era de alguna manera inferior. Entonces no era consustancial, no es eterno, no tiene los mismos atributos, sino que tiene algunos atributos que por la gracia y la voluntad de Dios, Dios le da. Entonces ahí es donde ya el tema comienza a darse de esa manera. Pero sí hay otras negaciones de la divinidad. Lo que pasa es que el arrianismo se esparció de una manera que estaba ya creando un conflicto político también en el imperio, y por eso comienza a intervenir ya Constantino, y ahí se forma ya algo de mayor envergadura. Y los efectos de las sanciones, exilio y condenas civiles, destierros, confiscación de bienes y toda esa parte que se desarrolla ahí. ¿Hay alguna otra pregunta, duda, comentario? Pastor Alberto. Sí, quisiera hacer un comentario porque de verdad que escuchando, leí uno de los documentos donde habla sobre todo de la parte de las herejías, y ahora habiendo escuchado más ampliamente sobre el pensamiento de Arrio o la herejía de Arrio, definitivamente que, o sea, estaba pensando y es un pensamiento que es bastante contradictorio, porque al inicio, como bien se decía, proclama la divinidad, pero después la niega. Entonces empieza en una especie de sí, pero no. Y sí decía que tanto el Hijo como el Espíritu Santo eran criaturas. Ya. Entonces, hablando específicamente de la naturaleza de Cristo, o sea, él consideraba al Señor como una criatura más excelsa, por encima de todos los hombres, o perfecto, más puro. Pero, o sea, bíblicamente, reflexionando sobre la afirmación de Arrio, es contradictoria porque si lo denigra, por decirlo así, a la condición, o si lo baja a la condición de criatura, no sería ni tan puro ni tan perfecto, porque si es criatura está afectado por el pecado original. De tal manera que entonces prácticamente la herejía de Arrio no solamente toca la parte, no es una herejía que solamente afecta la parte de la divinidad del Hijo de Dios, del Verbo encarnado, sino que prácticamente produce un efecto dominó que afecta a las demás doctrinas fundamentales, porque también afecta a la humanidad. Es decir, está atentando no solamente contra la naturaleza divina, está afectando también la naturaleza humana, porque al decir que es criatura, se sobreentiende que bíblicamente quedaría también bajo los efectos del pecado original. El Eclesiastés lo dice: no hay una criatura, es decir, no hay un hombre en la tierra tan justo que no peque. Entonces ya allí se atentaría incluso contra lo que dice Hebreo. Ya no podría decirse que ese sumo sacerdote es semejante pero sin pecado. Entonces se estaría afectando no solamente el tema de la divinidad, sino incluso de la humanidad. Y por ende se afecta la soteriología, incluso la antropología. O sea, prácticamente la herejía de Arrio es como una especie de efecto dominó que va arrasando con todos los fundamentos de la doctrina bíblica. O sea, como decía el artículo, es una herejía con efectos de grandes proporciones, no solamente que afecta la condición divina del Hijo de Dios, del Verbo encarnado,
sino que prácticamente trastoca casi todo y es increíble cómo se llega a una conclusión de esas eh, sin atropellar eh, textos bíblicos fundamentales. Entonces, es una de las cosas que lo llevan a uno a preguntarse, entonces, ¿qué pensaba Arrio de cómo interpretaba Arrio Juan 1:1? O sea, ¿qué exégesis hacía Arrio de de textos como ese, de Juan 1:1, de textos como los que aparecen en la primera carta de Juan, donde se habla claramente de la preexistencia? Entonces, o sea, de verdad que la herejía de Arrio, o sea, es, es bastante contradictoria. Miren lo que decía él, miren, recordemos la carta, dice, ¿qué es lo que decimos y pensamos? Dice Arrio, que el hijo no es ingénito, o sea, el hijo no es increado. Por eso Nicea dice, increado es Atanasio también dice, increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo, porque son eternos, pero Arrio termina negándole a Jesús la eternidad, y por consecuencia, ojo que él habla de él, cuando nosotros decimos preexistencia es que existe junto con el Padre, pero cuando los arrianos hablan de preexistencia, simplemente es que existe antes de que las cosas materiales fueran creadas, porque acuérdense que está el Padre crea al Hijo y el Hijo crea todas las cosas. Entonces, miren, por eso es que el lenguaje era muy sutil. Ah, pero es que ustedes creen que el Hijo es preexistencia. Ah, pero yo también creo que el Hijo es preexistente. Y entonces ahí era donde la gente decía, pero bueno, pero es que él cree lo mismo que nosotros. Y dice, no, pero es que Arrio cree preexistente a la creación material, pero no que era eterno junto con el Padre. Ya ven los juegos de palabras que se hacían. Y entonces él dice, yo creo que hay un solo Dios. Y así, o sea, y él trata de vincularse con la ortodoxia. Pero miren lo que dice, que ni es una parte del ingénito en modo alguno. Aquí tiene razón, porque Cristo no es una parte por el tema de de la simplicidad, pero dice, ni está formado por ningún sustrato, es decir, no tiene ninguna semejanza ahí, sino que fue constituido por la voluntad y el consejo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que el Hijo llegó a existir por la voluntad del Padre. Sin embargo, entre comillas, es divino porque al darle Dios, pero es divino como por gracia. O sea, es divino porque Dios le dio el poder, no porque él lo tuviera por sí mismo. Entonces ahí es donde está todos los juegos de palabras. Pero si a Arrio le preguntaban, ¿pero tú crees que es divino? Sí, pero divino por naturaleza. No, divino porque es como cuando Dios le da las facultades a los profetas. Por la voluntad de Dios, el profeta hace eso. Entonces ahí vemos cómo Arrio fue muy sutil en sus declaraciones, siempre trataba como de usar el mismo lenguaje de la ortodoxia para parecerlo y siempre trató como de ocultar, o sea, el juego político que hubo en todo esto fue realmente muy terrible. O sea, la forma como él trató de manipular la situación para parecer que lo que él estaba, que su condena fue injusta y todo lo demás, fue una cosa bien terrible, porque a lo que decía Reinaldo, él termina después buscando amigos, Eusebio Nicomedia, que de alguna manera hablaba al emperador y ahí hizo toda una maniobra para que para que le quitaran la sanción del exilio, lo devolvieran, lo restituyeran y terminara realmente influyendo. Pero porque siempre se presentó como que me están entendiendo mal, como que yo sí soy ortodoxo, yo sí reconozco que es divino, pero no igual al Padre, yo sí reconozco que es, y así, o sea, siempre era como que, y yo creo que no solamente era un tema de ambigüedad, sino que era un tema de
ya de engaño consciente, como de hacerse pasar por yo soy ortodoxo, pero realmente jugaba con el lenguaje, jugaba con las apariencias. Entonces, aquí también viene el tema de que como iglesia uno tiene que ejercitar el discernimiento, porque nadie aparece diciendo yo soy un lobo vestido de oveja, sino que aparenta, ¿cierto? O sea, se presenta como pastor, se presenta como que yo estoy preocupado por las almas, como que yo les quiero enseñar la verdad, como que yo les quiero iluminar, como yo les quiero transmitir un conocimiento que ustedes no les han transmitido, y por ahí se meten, y por ahí se meten, y cuando vienen a ver, llevan a las personas por fuera de lo que la iglesia ha creído. Y ese era Arrio, o sea, trató siempre de mantener su discurso pareciendo ser una persona ortodoxa, pero sí es una herejía que tiene implicaciones en todo. De hecho, el primero que plantea que Jesús no tenía un alma humana es Arrio, que después lo va a plantear Apolinar. En la próxima clase vamos a ocuparnos del apolinarismo, entonces por favor lean lo que tiene que ver con el apolinarismo en las lecturas que envía el grupo. ¿Hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta? Sí, pastor, por acá, con respecto a, no sé si lo tocaron, que ahorita me ausenté un momento que estaba ocupado acá, pero lo que he alcanzado a leer acerca también del arrianismo es que rechazaba la adoración a Cristo como Dios, porque hasta donde alcancé a leer, ese movimiento o el mismo barrio limita a una mera reverencia o culto de honor hacia Cristo, como lo que hacen actualmente los testigos de Jehová. Ellos dicen, Cristo no es Dios, pero sí merece un lugar honorífico y de reverencia dentro de la historia del cristianismo, ¿cierto? Dentro de la historia como tal, o dentro de su teología. Pero obviamente sabemos que esa afirmación contradice la práctica de nosotros como iglesia, que cada domingo, obviamente, y también cada día, nuestra vida debe ser una oración a Cristo, como el Dios encarnado, ¿cierto? Claro. Es que Porque, los concilios vienen a decir, reciben un mismo honor y gloria, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu, mientras que ahí no, porque ahí hay una pirámide de jerarquías. exactamente. Y sabemos que si se niega la adoración a Cristo, porque el único que recibe adoración es Dios, entonces obviamente se niega la divinidad de Cristo, por ende se niega también La redención, la la salvación, redención, o sea, exactamente, la redención es, como tal. es que eso es lo terrible, porque solo Dios puede salvar. Exacto, Entonces, ahí uno ya comienza, eh, por eso les decía cuando hablábamos de la primera clase, lo que pasa es que no estamos dando soteriología, pero y aquí inevitablemente uno dice, bueno, pero si esto es verdad, esto tiene efecto sobre otra cosa, como lo decía el pastor Alberto, o sea, eso es un juego de dominó. Si esto se cae, esto también, esto también, esto también, esto también, esto también, y vamos a terminar en la salvación. Y ahí exactamente. dice, si Jesús no es divino, no puede salvar. Si Jesús no es humano, no puede salvar. Por eso cualquiera de las negaciones es terrible. O sea, si se niega la divinidad, ok, listo, no puede salvar porque solo Dios puede salvar. Solo Pero si Dios se salva, niega sí. la humanidad, entonces no puede salvar a aquellos que no asumió. Y entonces por eso siempre es la divinidad y la humanidad la Exacto, que debe ser sostenida. y hay varios textos en la escritura en que, obviamente, muchos de ellos, pero uno de ellos que se me viene a la mente es cuando Cristo dice, aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá eternamente. Es decir, Cristo está apuntando la salvación a su misma persona. ¿Por qué? Porque Él es eterno con el Padre.
Entonces esa teología o esa tesis de Arrios es refutada porque si Cristo no es eterno, no sé por qué razón Cristo hace esa afirmación de que aquel que cree en mí no morirá eternamente. Está ligando la vida eterna con su eternidad, porque está diciendo el que cree en mí. Es decir, está siendo igual a, a- al Padre, ¿cierto? Al Padre como divinidad. Y sabemos, Pastor, como usted decía al principio, que toda herejía siempre es extremista. Por ejemplo, yo sé que de pronto no la vamos a tocar por razones de tiempo, pero el unitarismo, que son los, los Es que los pentecostales, unitarismos unitarismo, es un monarquismo también, un solo exacto, Dios realmente, exacto, por eso el decía que Padre, van al extremo, ajá, se van al claro, extremo porque ahí ya niegan la Trinidad como tal. ajá, Entonces, tanto el arrianismo y todas esas herejías siempre son extremistas, siempre. Niegan una cosa, pero, es decir, supuestamente afirman una realidad, pero al afirmar esa supuesta realidad, en realidad están negando, como decía el pastor Alberto, los fundamentos o doctrinas fundamentales del cristianismo. Entonces, bueno, para nosotros hoy día es decir, es fácil refutarla, pero en ese momento en que estaba el debate en el Concilio de Nicea y demás, claro, no era tan no fácil. era tan fácil por las Sí, sí, palabras porque sutiles que nosotros él usaba. jugamos ya con un desarrollo doctrinal que ya tenemos encima, pero en esa Exacto. época habían conceptos que no estaban claros. ¿Y cuánta gente no arrastró Arrio a su herejía que actualmente Claro, los mire, testigos de afectó Jehová? casi todo el imperio romano en esa época, Exacto. Y actualmente está el coletazo de los testigos de Jehová. todavía. Y es que hay una cosa que a la gente no le gusta, pero es que y miren, hay un fenómeno que está pasando que es interesante. Los concilios tenían condenas, tenían anatemas. O sea, miren que, por ejemplo, Atanasio, los credos dicen, el que no crea esto no puede ser salvo. Y les leo la condena que está el anatema que está en Nicea, dice, mas los que afirman que hubo un tiempo en que no fue y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de lo que no es, o los que dicen que es otra hipóstasis, de otra hipóstasis o de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es cambiante o mudable, la Iglesia Católica y Apostólica lo condena. O sea, esto en esa época era muy serio. Entonces, a veces también, hoy la mayoría de las publicaciones de los credos ya no traen las condenas. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Muchas páginas publican el credo, pero el credo después de los credos siempre venían maldito el que diga esto, maldito el que diga esto, o no podrá ser salvo el que diga esto, no es salvo el que diga esto, no hace parte de la iglesia, sea excomulgado, ta, ta, ta. O sea, tenía un conjunto de condenas muy fuertes, porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de las doctrinas fundantes de la fe cristiana. O sea, sin esto no hay fe cristiana. Esto es lo distintivo. Si Jesús es un hombre común y corriente, pues eso es hasta idolatría. Si no es divino, estamos haciendo un acto de idolatría. Para comenzar por ahí. O sea, si Jesús no es Dios, nosotros somos unos idólatras porque le oramos, le pedimos, le adoramos, le cantamos himnos. Eso sería un acto de idolatría. Sí, no es así. Entonces miren lo serio que es esto, ¿verdad? Por eso es importante tener claro lo que creemos.